y construcción de un secador solar de fruta por convección forzada en el municipio de Durango. Esto para el Congreso del CIERMI 2022, sede Querétaro, abarcando la ingeniería, sistemas ambientales y no convencionales. Como introducción, tenemos que la conservación de alimentos es preponderante para nuestro desarrollo como civilización, esto con el fin de aumentar la vida útil de anaquel de los productos y tener una mayor disponibilidad en cualquier tiempo, en cualquier temporada del año. Existen varios tipos de conserva, algunos son la refrigeración, otros el uso de salmueras y en almíbar, los cuales disminuyen la proliferación de microorganismos en el alimento, lo que hace seguro para el consumo y la conservación de los mismos. Otra alternativa que tiene un potencial muy alto es la conservación por deshidratado. Esto elimina el agua libre de los alimentos, generando una disminución de tamaño y de peso y conservando todas las propiedades sin generalmente aumentar o agregar algún aditivo, lo cual cambia las modificaciones del alimento, ya sea sal, azúcar. Esto solo requiere la deshidratación, que es la eliminación del agua. Esto se puede realizar por medio de gas, de energía o solar. Aunque puede llegar a ser más eficiente, el uso de energía eléctrica o gas implica un costo mayor y una contaminación, ya que genera gases de efecto invernadero. Aquí solo se utilizaría la energía solar, la radiación, y más por la zona en la que nos encontramos. Como nos encontramos en el norte, tenemos una radiación promedio de 5.7 kilowatts por metro cuadrado diarios en el estado de Durango, lo cual nos facilita mucho el uso del recurso solar para este tipo de proyectos, el secado con energía solar, ya sea de forma directa o indirecta. La metodología utilizada fue la caracterización del estudio de acuerdo a la Conagua. Posteriormente se van a explicar los datos que se obtuvieron de aquí. Se pasó al diseño y construcción del sistema. El secado de piñamiel, se utilizó esta fruta, ya que era la que tenemos con acceso y se encontraba en temporada, en el mes de mayo. Esto en condiciones ambientales quiere decir que no se utilizó nada más que la radiación, el recurso solar disponible en el estado de Durango. Y posteriormente la estimación de los costos del sistema para ver si es viable o no el uso de este tipo de máquina. La realización del área de estudio fue realizado para residencias, uso doméstico, y los datos obtenidos fueron del mes de mayo en la Conagua del 2022. La precipitación fue de cero, o sea, quiere decir que no hubo ninguna lluvia durante el secado del alimento. La realización del estudio, la humedad relativa ambiental fue de 27.3% y la radiación solar fue de 670 watts sobre metro cuadrado. La velocidad del viento fue de 4.8 kilómetros por hora y la temperatura promedio que se daba en todo el día era de 14 a 24 grados centígrados. Para el diseño y construcción del sistema se utilizó el software Inkscape en su versión 1.1.2, ya que eran los requerimientos de la cortadora, que era una máquina CNC CO2 de 90x60, las dimensiones, con un láser de 100 watts de potencia, ideal para cortar cualquier tipo de material para la fabricación de este deshidratador. Las dimensiones del secador fueron de 60 centímetros de ancho, 44 centímetros de alto y 44 centímetros de largo. Esto para tener una dimensión de 3 kilogramos de fruta fresca dentro de la cámara de secado. A continuación voy a mostrarles y explicarles un poco sobre las etapas del diseño y la construcción del secador. Primero fue la cámara de secado, dimensionarlo a la capacidad que nosotros queríamos, que era de 3 kilogramos, que es más o menos lo que se encuentra en el mercado en estos momentos, y lo necesario para el uso doméstico. Se pasó al diseño de las charolas, estas igual dimensionado y adaptado a las medidas de la cámara de secado que se tenía, el diseño del colector superior y el diseño del colector trasero. Aquí, ¿por qué está dividido los colectores? Esto es ya que normalmente los deshidratadores tienen una cola, la cual se aprovecha como colector de la radiación. Esto genera un aumento de espacio e incluso de costos, ya que el material utilizado es mayor.
Aquí se distribuyó el colector en la parte superior de la cámara de secado y en la parte trasera de la cámara de secado para la reducción de tanto de material como de espacio, ya que como está pensado para uso doméstico, las condiciones y el área que se llega a tener a veces no son las favorables. El diseño de los ventiladores, ya que no es un colector ni un secador convencional como tal, es lo necesario para tener el flujo de aire dentro del secador y pasarlo al... Posteriormente, ya teniendo todos esos parámetros cubiertos, se procedió al armado y construcción. Se hizo la cámara de secado y posteriormente se aplicó en esa misma cámara el colector superior y el colector trasero. Se les aplicó un sellado, esto para que soporte condiciones climatológicas adversas a las que se lleguen a tener. Y la aplicación de pintura, se eligió el color negro mate, esto para absorber la mayor cantidad de radiación posible dentro del sistema y tener una mayor eficiencia en la transferencia de calor. El diseño del sistema, aquí se puede apreciar la parte de la cámara de secado con la capacidad para 5 charolas. Son las franjas verdes que se encuentran aquí con una distancia de 5 centímetros, esto para evitar la saturación que puede llegar a tener por la colocación de los alimentos e incluso el grosor que se pueda llegar a cortar la fruta o el alimento que se llegue a colocar dentro de la cámara de secado. Estos son los ventiladores, los cuales distribuyen el aire caliente en la cámara de secado, lo que nos ayuda a la extracción de la humedad. Y en la parte de arriba, en la parte izquierda y derecha, se tiene la salida de humedad para el alimento, para evitar la saturación y la proliferación de microorganismos. El diseño de la cámara de secado fue en tipo serpentín, esto para aprovechar el flujo y tener un mayor control al momento de calentar el aire. Este fue el diseño de las charolas, dimensionado especialmente para la cámara de secado, teniendo unas dimensiones de 50 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto. Este es el colector posterior, normalmente tienen el mismo tipo de funcionamiento, las medidas cambian un poco por las condiciones en las cuales se va a aplicar, bueno, las dimensiones del colector. Este ya es el ensamble de la cámara de secado, ¿cómo quedaría? No tiene todavía ni el posterior ni el superior. Este sería el flujo del aire en el colector superior, este iría colocado dentro de esta zona de la cámara de secado. Este sería el flujo serpentín, como les comenté, teniendo estas franjas, los cuales nos ayudan a aprovechar el funcionamiento del flujo y tener una mayor transferencia de calor dentro del sistema, ya que hace un flujo turbulento dentro del colector, teniendo un aumento de temperatura y de velocidad dentro del mismo. Este es para el flujo del colector posterior, este es lo que va en la parte trasera de la cámara de secado, teniendo el mismo flujo, nada más un poco diferente para aprovechar cada zona del colector. Y en el centro, teniendo la zona más caliente, producir el efecto de secado por el aire caliente, introduciéndolo a la cámara de secado, que sería aquí. Estas son las charolas, todas son del mismo tamaño, 5 charolas para el secador con la capacidad para los 3 kilogramos. Aquí se eligió el secado de piñamiel, ya que era la fruta que se tenía de temporada, como ya se mencionó. Se colocaron aproximadamente 3 kilogramos de piñamiel ya en pulpa, quitándole el corazón y parte de la corona y la cáscara. Esto en las condiciones ambientales no se utilizó nada más que el recurso solar disponible aquí en el estado de Durango y como resultado se tuvo una reducción de peso a solo 470 gramos de producto. Aquí se puede apreciar cómo fue el resultado del secado de la piña deshidratada. Es un secado de buena calidad, ya que no se aprecian oxidación extrema en la fruta y la consistencia y sabor es prácticamente el mismo. Los resultados, aquí ya es la construcción total de cómo quedaría realmente el secador. Estos paneles solares nos sirven para controlar el flujo de aire dentro de la cámara de secado, extrayéndolo y, bueno, dando la facilidad del flujo del aire dentro de la cámara, prendiéndolos solamente cuando hay radiación. Eso nos hace que realmente el uso
sea automático, no requiere un control específico de velocidad o de número de ventiladores. El secado en las condiciones ambientales fue de 3 días. Se hizo una medición cada hora, tanto de temperatura y de humedad. Esto en la cámara de secado quiere decir que es en donde iría la fruta. De este lado vamos a tener la humedad relativa y la temperatura. El primer día se inició con una humedad baja, ya que no existía todavía una saturación, y la temperatura ambiente que se tenía en el momento. Pasando una hora, la humedad subió, ya que, bueno, la fruta al ser recién cortada y estar muy fresca, hubo una saturación, un poco de humedad. En este punto es cuando empieza realmente ya el proceso de secado, ya que la humedad a la 1 p.m. empieza a disminuir un poco y la temperatura aumenta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a un aumento de temperatura y a una disminución de humedad, el fruto, en este caso la piña, ya se encuentra en el proceso de secado. A las 4 p.m. se podría apreciar el pico de deshidratado en este día, teniendo ya una temperatura casi de 40 grados y una humedad de 40%. Terminando en las 6 p.m. sería el proceso en el cual ya se terminó el secado de la fruta, por eso se ve un aumento de humedad y una disminución de temperatura. Se cruzan las mediciones y para el siguiente día se tiene una humedad de saturación, ya que no se encuentran funcionando los ventiladores y la temperatura ambiente. Pasando una hora ya empieza el proceso de secado, a comparación de aquí que llegó incluso a tardar 2 horas para empezar el proceso. Aquí a lo mejor hay una difusión de radiación gracias a una nube que pudo haber pasado, porque como se mencionó fue con las condiciones climáticas de aquí de Durango y lo único utilizado fue el recurso solar. Nuevamente inicia el proceso de secado correctamente a la 1, teniendo su pico de secado a las 5 p.m. con una temperatura mayor a los 45 grados y una humedad menor al 20%. Ya no se tiene un aumento exponencial de la humedad, ya que el agua libre de la piña ya se encuentra en su mayor parte deshidratada o extraída del alimento. Entonces lo que nos hace es tener un inicio de temperatura, de humedad mucho menor al día anterior. Aquí se encontraba del 55% y apreciamos menor a un 25% a la misma hora del día. La temperatura es igual, la temperatura ambiente. El proceso de secado igual empieza a las 11 de la mañana y ya no se aprecian cambios tan bruscos de la humedad. Esto porque ya como se mencionó, se eliminaron o se extrajo todo el agua libre del alimento, teniendo una humedad estable en las últimas 3 horas del día, lo que nos quiere decir en este punto que el producto ya se encuentra deshidratado y listo para su conservación. Para la estimación de los costos del sistema, los costos más importantes pues fue el MDF de 5.5 milímetros, los ventiladores y los paneles solares, la electrónica que se utilizó para el desarrollo del proyecto, la placa de cristal de 3 milímetros, esto para evitar que se escape el calor ya guardado dentro del colector. Y el costo total fue de 1,325. Un precio promedio al cual se podría dar este deshidratador sería de 3,500 a 4,000 pesos, ya que en el mercado uno de las mismas características, pero con un tamaño mayor, es más difícil de manejar, oscila arriba de los 8,000 pesos en el mercado. Para las conclusiones, se comprobó que con lo que se logró medir dentro del sistema, que fue la humedad y temperatura, fue favorable para la fruta. Como se puede apreciar, el resultado de la piña deshidratada tiene una buena visibilidad, no tiene oxidación. Eso quiere decir que al momento de su secado no se desarrollaron microorganismos en la fruta y la calidad de esta es buena, no pierde nutrientes y el rendimiento es el esperado. Al tener una fruta tanta humedad, el peso disminuye considerablemente, pero las propiedades
y la fibra es exactamente la misma, lo único que pierde sería el agua en este caso. Es viable económicamente por lo ya antes mencionado, la construcción es de 1,325 con el material, en el mercado final se encuentra en 8,000 pesos, es muy, es muy prometedor la construcción de estos deshidratadores y ya que tienen la ingeniería aplicada además. Y el objetivo de la siguiente etapa ya es obtener una curva de secado para el proceso y un análisis termodinámico en todo el sistema. La conservación en fruta deshidratada llega a tener una viabilidad de 6 a 1 año. Después de 1 año todavía es consumible y no hay ningún problema, solamente que los nutrientes empiezan a disminuir un poco con el paso del tiempo. Bueno, estas serían nuestras referencias.